Las noticias del día, con el análisis de Viva FM. Vamos al análisis periodístico de hoy con invitada a esta hora en La Fuerza de la Verdad, Alice Cair. Muy bien, es una de esas entrevistas que hace mucho tiempo queríamos tener. Es la periodista, escritora, ganadora del premio de periodismo Simón Bolívar, y su libro Lo que no borró el desierto llega a su 5ª edición. Un libro que ha sido aplaudido incluso en diferentes escenarios y ferias, sobre todo por lo que transmite. Diana López Zuleta. Ella cuenta la historia de su vida desde niña y lo que padeció por el asesinato de su padre, que fungía como concejal del municipio de Barrancas. Es una historia que hemos conocido a través de los años y que llevó a la cárcel a Kiko Gómez, exgobernador del departamento de La Guajira. Diana, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en La Fuerza de la Verdad. Buenos días. Buenos días a todos, a toda tu audiencia y a tu mesa de trabajo. Bueno, Diana, muchos años, ¿no? Primero construyendo esta obra literaria, pero también tratando de conocer la verdad y detrás de esa verdad también la justicia. Cuéntanos un poco cómo ha vivido estos años detrás del crimen de su padre en el municipio de Barrancas. Bueno, a mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 10 años, en el año 97, y pues en el momento yo crecí pues viendo la impunidad, viendo cómo cerraban los procesos, los archivaban, porque el asesino, que era el alcalde, Kiko Gómez, y que después fue gobernador de La Guajira, tenía el control no solo paramilitar, sino también de la justicia. Había cooptado todo en ese departamento y esto que digo está probado judicialmente, está condenado por sus vínculos con los paramilitares, con el grupo ilegal de Marco Figueroa, y bueno, pues digamos la tristeza y los sentimientos generalizados que se dan luego de vivir una cosa como esa, y que además como que no podía hacer el duelo en el momento, también en parte por la impunidad y en parte porque se cruzaron otras muertes en mi familia que me perturbaron y que no había podido como poder hacer el duelo. Ya han sido muchos años, 10 años, ¿no? Desde que incluso esta noticia causó revuelo nacional por la pena al exgobernador del departamento de La Guajira. Sin embargo, Diana ha estado muy pendiente, ¿no?, de los manejos que hay dentro de las cárceles en el país, y que personas como Kiko Gómez han tenido la posibilidad de hacer fiestas, de hacer parrandas, y por supuesto lo que aconteció en las últimas semanas, una denuncia que hizo Diana López sobre un traslado a la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo ha sido ese seguimiento, ese acompañamiento, estar pendiente de lo que está pasando con Kiko Gómez, Diana? Sí, yo escribí una columna en El País en la que cuento primero como dos cosas paralelas. Uno, el traslado de Kiko Gómez desde La Picota a Barranquilla en enero, y de todas las irregularidades que hubo alrededor de ese traslado. Es decir, se saltaron procedimientos y leyes que debía hacer el director del IMPEC y que no hizo, y que de hecho está denunciado por eso, porque pues claramente pues fue un abuso y hay presuntos actos de corrupción allí. Eso por un lado, digamos. Y por otro lado, en esa columna también conté los vínculos del hermano del presidente con la esposa de Kiko Gómez.
la amistad de ellos y también la relación de cómo ese traslado se dio tan rápido. Luego de eso, porque bueno, habían pasado 4 meses desde que lo trasladaron, yo empecé a recibir información de que él estaba saliendo constantemente de la cárcel. Y fuentes me lo dijeron, que iba a su casa y volvía, y las fuentes también son pruebas, Sí. ¿no? De hecho, muchas investigaciones comienzan con fuentes. La misma investigación de Kiko Gómez, que además comenzó por allá en el 2009, comenzó con anónimos que llegaron a la fiscalía. Entonces, yo denuncié eso a través de unos tweets, comencé a recibir información y bueno, después surgió lo que surgió hace unos días, que el director del IMPEC, y también que me pareció un poco una cortina de humo para no responder por sus actos individuales, decidió acabar con el pabellón de exfuncionarios públicos, donde los funcionarios que estaban o los exfuncionarios no estaban, o sea, el delito que menos pagaban, por el que, digamos, podría haberse involucrado un funcionario, es el de corrupción. Había gente condenada por abuso sexual en menor de 14 años, por desaparición forzada, por tortura y por homicidios como Kiko Gómez, que deberían estar además en un pabellón normal para los delincuentes de su calaña. Diana, de hecho, una de las preocupaciones que transmitió a través de sus redes sociales era que celebraba que se cerraba el pabellón, el ERE, en la cárcel del Bosque de Barranquilla, pero no era suficiente hasta el momento la manera como se había desarrollado el traslado de, entre otros, Kiko Gómez hacia La Dorada Caldas. ¿Por qué no le era suficiente para Diana Zuleta esa medida del IMPEC? Bueno, es que hubo traslados a Bogotá, a Valledupar. Digamos que La Dorada cumple con el requisito de alta seguridad, porque esa era una de las cosas, que la cárcel del Bosque no es una cárcel para el riesgo que representa Kiko Gómez, no solamente para el país, sino para la región, ¿no? Porque es su zona de influencia. No es una sentencia, es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación, que dice que en 2014 explica por qué todos sus procesos debieron ser trasladados a Bogotá, y decía que no podía estar en la costa porque todos todos los procesos nunca avanzaban en la región, y por el peligro que representaba para las víctimas, para los testigos, para la misma administración de justicia. Entonces, yo estoy pidiendo que el director del IMPEC siga de las respuestas que no ha dado, y que además tampoco ha dado el ministro de Justicia. De hecho, conocemos que una de las razones por las que se avanzó el proceso es que se trasladó de Riohacha hacia la ciudad de Bogotá, ¿no? Por la influencia que había en el departamento de La Guajira, Diana. Sí, totalmente. Allá incluso hay funcionarios condenados. Hay uno en especial de Fonseca condenado porque un fiscal, que nunca le investigaba ningún proceso. Hay otro juez que estaba con él ahí, que fue el que le compró un habeas corpus a Abelardo Andrade, que también fue trasladado. Ese creo que fue para Valledupar. Y que en su momento, creo que fue en 2015, le compró ese habeas corpus, y la fiscalía le dictó unas nuevas medidas de aseguramiento para que no se saliera a la cárcel, porque ya tenía un pie afuera. Y digamos que la denuncia de fondo es, bueno, uno, que se cumpla con la justicia, que se cumpla con lo ordenado por la justicia, que es la condena, y que es lo mínimo que
pedimos las víctimas, y dos, que todo el tiempo está haciendo artimañas para salirse de la cárcel a través de distintos mecanismos legales, como por ejemplo entrar a la JEP o que le dieran una domiciliaria. En Barranquilla lo que estaba haciendo era eso, era configurando todas las pruebas para que le den una domiciliaria. Entonces, pues nadie está de acuerdo con eso. Diana, ¿conociste de alguna manera el comunicado de la esposa del exgobernador de La Guajira, detenido Kiko Gómez, Viviana Bachi, o el pronunciamiento que hizo incluso en la ciudad de Riohacha? Sí, me llegó por ahí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues me pareció como bastante revictimizante, no solo eso, sino como varias entrevistas, porque ella afirma ahí, además quiero aclarar algo, ella tiene todo su derecho a pregonar la inocencia de su marido, pero ya hay verdades judiciales que están probadas. Y Kiko Gómez fue condenado por el asesinato de mi papá, y ella revictimiza cuando dice que no hay pruebas. Pues yo le invito a que se lea el expediente, que tiene más de 7.000 páginas, y que dice que no tengo pruebas cuando digo que él salía de la cárcel. Sí tengo pruebas. Y pues me pareció, pues en general me pareció muy irrespetuoso pues conmigo, porque se refiere a mí, y también en otra entrevista que dio y que por ahí me mandaron. Pero bueno, o sea, como que tampoco la tomo muy en cuenta como interlocutora, porque la verdad es que ya hay cosas que están probadas y que ni siquiera tienen discusión ni duda alguna. Ella mencionaba, pero sí. Ella mencionaba que se estaba a la espera de una segunda instancia, ¿no? En el caso del asesinato de tu papá, Diana. Sí, ¿qué eso sabes es al verdad. respecto? La apelación en segunda instancia está para fallar, o sea, de hecho ya la decisión está, pero pues está para que los magistrados la aprueben, y eso está en estudio desde el 2017, o sea, eso tiene casi 6 años, y en parte no ha salido porque el magistrado que llevaba el caso se murió. Ahora lo lleva otro, se murió hace poco, se murió en enero. Entonces eso está para apelación. Está para que la apelación se resuelva, pero estoy segura de que va a ser en sentido condenatorio, como ya lo fue en el caso de Yandra Brito, el esposo, y el escolta, que tiene apelación ya firme incluso en la Corte Suprema. Yo creo que no hay ninguna duda de que eso va a ser así. Diana, uno de los compañeros de celda de Kiko Gómez es otro exgobernador que aceptó sus delitos. Se trata de Salvador Arana, y ayer se le concedió libertad a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. ¿Cree que Kiko Gómez puede buscar ese camino? Pues lo estaba buscando, y de hecho la JEP le abrió una pequeña puerta cuando dijo que podía, bueno, eso está todavía como para resolverse, en el tema de del concierto para concierto para delinquir con los paramilitares. Hay una cosa, y es que, por ejemplo, el homicidio de mi papá no entra ahí, porque no fue un homicidio en el marco del conflicto armado, y ya la JEP lo dijo. El de Yandra, el del esposo, tampoco. O sea, son homicidios con motivos exclusivamente personales. Allí yo no veo manera de que pase. Y ahora, en el caso de Salvador Arana, ayer escuchaba al hijo, y el hijo no está nada contento con esa decisión. Del alcalde Eudaldo Díaz, ¿no? Sí, del alcalde, del alcalde Roble. Juan David Díaz, él está pues muy bravo con esa decisión, porque es que además aceptó algo que ya estaba probado ante la justicia, ya estaba condenado por eso, no aportó nuevas versiones, nada.
Eso le quería plantear ese panorama a Diana, precisamente, si sucede lo mismo que hizo Salvador Arana, que Kiko Gómez lo reconozca y que a través de la JEP se le conceda la libertad, ¿cuál sería la reacción si ha mirado esa posibilidad, ese camino? Pues supongo que habrá algún recurso para oponerse, porque allí en la JEP también me hice reconocer como víctima, que básicamente ha sido como una lucha muy solitaria, porque en La Guajira tiene cientos de víctimas, regadas por todas partes, pero todavía hoy están muertas de miedo y todavía hoy me escriben bajo el anonimato para contarme cosas y no se atreven a hacerlo porque viven en la región y porque saben que todavía tiene poder. Precisamente eso, ese traslado a la ciudad de Barranquilla generó la preocupación de Diana, que es la víctima visible de todo este tema de Kiko Gómez. ¿Cree que aún hay influencia política de Kiko Gómez en La Guajira? Pues sí, de hecho la hija está lanzada, es diputada y está lanzada a la alcaldía de Barrancas, que me parece además un descaro tan infinito o sea, con qué cara se lanza, si bien los hijos y la familia no heredan los delitos de los padres ni de los familiares. O sea, tendría que tener un mínimo de vergüenza con todo lo que su papá hizo, no solamente que asesinó gente, sino que ese municipio está acabado. O sea, realmente se robó la plata, no hizo nada, puso otros alcaldes que tampoco hicieron nada. Es una vergüenza absoluta y es la demostración de la inmoralidad en La Guajira, si gana, o sea. Diana, cuando cubrimos toda esta información al principio de esta semana, mostramos una fotografía. Sabemos que Diana es muy cercana al periodista Gonzalo Guillén, y quien también fue quien abrió las puertas a esta investigación que hoy tienen tras las rejas al exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Aparece Kiko Gómez con 2 personas y de suéter amarillo. ¿Eso es en su residencia en Barranquilla? No tengo ni idea, la verdad. Ni idea. Yo esa foto no la he puesto. Sí, en temas de salud, porque en el comunicado de la esposa del exgobernador dice que tiene problemas de salud, especialmente pulmonares, y la remisión que se hizo a la clínica y frente a otros exámenes. ¿Tiene conocimiento de cómo es el tratamiento y cómo desde la cárcel le están haciendo el acompañamiento a estos temas de salud del exgobernador? No sé, vi que publicó una historia clínica y que habló de enfermedades, pero ahí vuelvo a lo mismo, eso también es como las excusas que está sacando para salirse de la cárcel, para buscar una domiciliaria, que además yo creo que lo va a seguir intentando, o sea, no demora en poner una tutela para pedir que lo trasladen, alegando su salud, pero hay que ver si se va a dejar valorar de medicina legal. Porque cuando intentó que le dieran domiciliaria en el 2016, que estábamos en plena etapa del juicio, el médico que consiguió era un médico que había, o sea, que estaba diciendo que él debía tener domiciliaria, y cuando lo valoró medicina legal, que no tenía nada. O sea, era un show montado para que el juicio no siguiera y para que le dieran casa por cárcel. Entonces, pues, claro que acceda como todas las personas lo merecen a la salud, pero que sea valorado por medicina legal para evitar precisamente esos chantajes. Diana, por último, sabemos incluso que ha dejado de llegar a La Guajira, a Barrancas, una tierra con la que tiene bastante afinidad, precisamente por temas de seguridad. ¿Sigue en la misma o se siente más tranquila con Kiko Gómez en detención? No, la verdad es que yo nunca me he sentido tranquila, o sea, nunca más he vuelto a estar tranquila, para serte sincera, y creo que ahora menos, porque con esas declaraciones que dio llena de odio la esposa de Kiko Gómez, yo me siento bastante intranquila y bastante desasosegada, porque, bueno, o sea, en La Guajira hay mucha gente que lo quiere todavía a él, y cuando digo que lo quiere es que lo quiere tanto que me pueden hacer un daño, y eso no lo descarto en ningún momento, o sea, nunca lo he descartado, a veces me relajo
pero ahora más que nunca me siento más en riesgo. Además porque también me está culpando una decisión general que tomó el IMPEC. O sea, yo nunca le pedí que cerraran el pabellón. Lo cerraron porque eso era una guachafita y una sinvergüencería que tenían ahí. Diana, en las declaraciones de Mancuso habla de las primeras reuniones con Santa López Sierras y con Kiko Gómez, ¿no? ¿No causó impacto en La Guajira eso? ¿Cómo lo sienten Pues allá? yo creo que no, porque igual él ya había hablado en el juicio y él fue testigo contra Kiko Gómez en el juicio, él habló de eso, incluso un poco más extenso. Entonces yo no sé si en La Guajira eso causó alguna reacción, si la gente se impresiona. Es que, no sé, la gente a veces es rara, porque a veces la gente sabe las cosas y no hace nada y les parece normal, un poco como tolerantes al crimen, yo no sé. Es una cosa que yo nunca he podido entender y que creo que no solamente pasa en La Guajira, sino también en otras zonas de Colombia, que creo que también es como complicidad y que saben todo, pero no se asombran. Diana, la familia de Kiko Gómez, en este caso su esposa Viviana Bachi, había dicho que Diana López lo que siente es odio y tiene una persecución como nosotros. ¿Qué respondería a eso? Pues que cuando ella, por ejemplo, decía que yo tenía un sesgo político, es hasta ridícula esa afirmación, porque lo único que yo quiero es que se haga justicia por el asesinato de mi papá y que se cumpla con lo ordenado por la justicia. No hay ninguna persecución, más bien hay una persecución de ellos hacia mí, que además me han amenazado. O sea, yo no he vuelto a tener la vida tranquila hace años. Muy bien, Diana, un fuerte abrazo, gracias por atendernos y esperamos seguir conversando, ¿no? Sobre todo del libro que sabemos le está yendo muy bien. Fuerte abrazo, Diana, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Saludos.